el voltaje base en la zona 2 va a ser igual al voltaje de base en 1 entre 0.4. El voltaje de base 2 va a ser igual a 0.5 kilovoltios multiplicado por 12 entre 0.4, lo cual va a resultar en 15 kilovoltios ampere. Que tengo voltaje base en la zona 2, 15. En toda la zona 2, entonces mi voltaje base va a ser de 15 kilovoltios ampere. En la zona 1, si todo lo que está acá en la línea punteada, su voltaje base va a ser de 0.5. De esta manera, vamos a hacer lo mismo para la zona 3. En la zona 3 está trabajando el transformador T2 con una relación de transformación de 12 a 60. Para esto hacemos lo mismo en la zona 3. El voltaje de base 2 entre el voltaje de base 3 va a ser igual al lado de alta, perdón, al lado de baja, 12 entre el lado de alta, 60. Kilovoltios se eliminan debido a que son iguales ahí. Vuelvo entonces a despejar y el voltaje, en este caso, de base 3 va a ser igual al voltaje de base 2 multiplicado por 60 sobre 12. El voltaje de base 3 reemplazando va a ser igual a 15 por 60 sobre 12 kilovoltios, lo cual va a resultar en 75 kilovoltios. Tengo otro dato. De la misma manera, para la zona 4. Voltaje de base 3 sobre el voltaje de base 4 va a ser igual, revisamos la zona 4. En la zona 4 puede tener ese transformador que trabaja de 60 a 10. En 60 sobre 10, dado que el voltaje base de 3 está trabajando directamente en las partes de 60 kilovoltios de esos transformadores. Así que trabajo, por eso está esa relación de acá. Base 3 con 60, base 4 con 12. Despejo, base 4, va a ser igual a voltaje de base 3 por 10, perdón, es 10, sobre 60. Reemplazo, voltaje de base 3, 75 por 10 sobre 60. Voltaje de base 4 entonces va a ser igual a 12.5 kilovoltios. Ya estamos llenando la gran mayoría
de las preguntas que me piden. Ahora pasamos a la zona 5. En la zona 5 estamos trabajando con los valores base de la zona 1 y con el transformador 4 de 0.4 a 60 kilovoltios. Entonces, la zona 5 voltaje base de 1 entre voltaje base 5 será igual a 0.4 entre 60. Espejo voltaje 5, voltaje base en 5 va a ser igual al voltaje base en 1 por 60 sobre 0.4. Reemplazo el voltaje de base 1, el cual va a ser igual a 0.5 por 60 entre 0.4. Entonces el voltaje de base 5 va a ser igual a 75 kilovoltios. Mi voltaje base en 6 va a depender de mi voltaje base en la zona 5 y la relación de transformación del transformador 5, de 10 a 50. Entonces, hago eso. En la zona 6, mi voltaje base en 5 entre el voltaje base en 6 es igual a 50 entre 60. Reemplazo, despejo, voltaje base en 6 va a ser igual a voltaje base en 5 por 10 sobre 50. Reemplazo, voltaje base en 5 con 75 por 10 sobre 50, lo cual me va a resultar en 15 kilovoltios. Ahora procedemos a las corrientes base. También es simple el cálculo. Veamos las corrientes base para cada zona. Vamos a hacer uso de la ecuación de la potencia aparente, el cual va a ser S base, va a ser igual a la raíz de 3 por el voltaje base
por la corriente base. Así vamos a hallar la corriente base por cada fase. Para esto entonces despejamos la ecuación y me quedaría que la corriente base va a ser igual a la potencia base entre la raíz de 3 por el voltaje base. Tengo todos los valores necesarios para hallar en cada zona. Para esto entonces, en la zona 1 va a ser igual a la potencia en la zona 1 y el voltaje en la zona 1. El 1 va a ser igual entonces a 100 por 10 al cubo para que me salga en kilovoltio ampere dividido en 0.5 kilovoltios. Así elimino kilovoltio y kilovoltio, me va a quedar ampere y me va a resultar en 115.470.05 amperios. Voy a poner el 4. Lo mismo aplico para cada de las siguientes zonas. Para la zona 2, en el cual me dice corriente B2 en este caso, reemplazo, la potencia sigue siendo la misma de base, lo único que cambia es el voltaje de base, que en este caso va a ser 15, lo cual me va a resultar en 3.849 amperios. Lo mismo para la zona 3. Y de base 3, potencia en base 3, voltaje de base en 3, mantiene el 100, cambia el voltaje base, en este caso va a ser 75, lo cual me va a resultar una corriente base 3 igual a 769.8 amperios. Zona 4,
corriente 4, potencia en base 4 y voltaje en base 4. Reemplazo, la potencia en base 4 es la misma en todo el sistema. Y el voltaje va a ser en la zona 4 de 12.5 kilovoltios, lo cual me va a resultar una corriente de base de 4.615.8 amperios. En la zona 5 voy a tener la corriente de base en 5, cual va a ser igual a la potencia de base en 5 dividido a la raíz de 3 multiplicado por el voltaje en base en 5, lo cual me va a resultar de la raíz de 3, el voltaje base en 5 igual a 100 por 10 al cubo kilovoltio amper dividido entre la raíz de 3 multiplicado con el voltaje de base en 5, el cual es 75 nuevamente kilovoltios, lo cual me va a resultar en lo mismo que la zona 3 de 769.8 amperios. En la zona 6, por último, de lo que es corrientes, voy a obtener que mi Z, perdón, que mi corriente en base en 6 va a ser igual mi potencia en base en 6 dividido la raíz de 3 por mi voltaje de base en 6. Corriente de base en 6 entonces va a ser igual a los 100 por 10 al cubo kilovoltio amper dividido entre la raíz de 3 multiplicado por 15 kilovoltios, que es mi base en 6. Va a resultar que la corriente de base en 6 va a ser igual por fase a 3.849 amperios. Con todo esto ya tengo las corrientes, los cuales ya voy a proceder a poner en mi respuesta. Corriente 1 es 115.470.05 amperios. Corriente de base 2 es 3.249. Corriente de base 3, 769.8. Corriente de base 4, 4.618.8. Corriente de base en 5, 769.8. Y corriente de base en 6, 3.849. Por último, me resta simplemente calcular las impedancias base. Ingeniero, una pregunta. Sí, En la corriente en la zona uno, ¿por qué ya. ese valor tan elevado a comparación de las otras zonas? ¿A qué se debe? El voltaje base es bajo. Simplemente por eso. Claro. Es por eso que los sistemas de potencia en los puntos que son de transmisión y generación tienden a tener voltajes muy altos para así reducir el amperaje, lo cual facilita en muchos casos el transporte de energía eléctrica, cosa que no se puede hacer en los puntos de utilización, ¿no? Acá, por ejemplo, una casa no se utiliza kilovoltios, a lo mucho usamos 220 o 440 en ciertas situaciones, ¿no? Muy específicas. En industria se usan voltajes más altos.
Es por eso que en los sistemas de potencia tenemos que trabajarlo por zonas, debido a que los transformadores van a optar por la situación. Esa es la razón de por qué hay tanto elevado amperaje en la zona 1. Ok, ingeniero. Lo cual, ya en la siguiente semana vamos a hacer más cálculos, vamos a ver por qué es tan importante utilizar bases o hallar las bases de cada sistema o de cada zona para homogeneizar el cálculo, porque ya se imaginarán cómo se va a hacer calcular si te dicen, por ejemplo, ¿no? En este caso, de la línea 2 también sale para una carga o tiene diferentes impedancias, lo cual complica en muchas situaciones el análisis eléctrico, lo cual no queremos nosotros complicarnos la vida, nosotros queremos facilitar en lo posible los cálculos. La idea jamás de un diseño, un cálculo es complicarnos, porque un sistema complicado no tiene utilidad. Lo que tenemos que buscar nosotros siempre con las herramientas y los métodos, o con cualquier diseño que hagamos o se nos presente, es simplificarlo lo más posible bajo las leyes de la naturaleza, bajo normas, bueno, todo lo que conlleva, todo lo demás, pero simplificarlo y que la gente lo pueda entender. Eso es lo que ayuda, es lo que ayuda en lo que son las... Este es el primer paso, ¿no? Para los sistemas de potencia. Y acá también podemos encontrar diferentes aspectos, como su compañero ha comentado, que ya nos entra ya en un análisis más profundo, que ya lo vamos a hacer más adelante también, lógicamente. Bueno, continuando, ya hemos hallado la potencia base en todo el sistema va a ser el mismo, pues es una ventaja. El voltaje base va a depender de en qué punto estoy iniciando y en cada zona va a depender de cuál es la relación de transformación que tengo con esos transformadores. Y la corriente y la impedancia va a depender de esos dos valores. Es lo que facilita en cierto contexto ese tipo de análisis. Es decir, si por ejemplo les dejara un problema similar a esto, les dijera hallarme los voltajes bases, ya con solo hallar, con solo ponerme que la potencia es la misma, en todas las zonas ya tienen un cuarto del puntaje. Lógicamente no voy a tomar de este espectro, no es relativamente simple, pero supongamos que toman algo así. Bueno, ahora tenemos que hallar las impedancias. Vamos a hallar las zetas bases para cada fase. Veamos zeta base para cada fase. Para esto nos vamos a apoyar en la siguiente ecuación, cual me dice que la potencia base aparente va a ser igual a la corriente base por el voltaje base. Pero yo sé que la corriente base va a ser igual al voltaje base entre una impedancia base, según la ley de Kirchhoff, perdón, según la ley de Ohm. Entonces, puedo reemplazarlo en mi ecuación original y diría que va a ser el voltaje base al cuadrado sobre mi impedancia base. Espejo y voy a obtener que la impedancia base será igual al voltaje base al cuadrado sobre la corriente base. Es decir, yo para poder resolver cualquiera de mis ecuaciones, solamente requiero la potencia y el voltaje base. Y lógicamente ya los valores de cargas o impedancias, ¿no?, que entran en el circuito. Pero para poder dar inicio a cualquiera de esos problemas, yo requiero simplemente estos valores. La base
y la relación de transformación. No requiero mucho más. Todo lo demás se halla. Todo lo demás tiene el método para poder ser hallado. Entonces, comenzamos. En la zona 1 voy a tener mi impedancia base 1 va a ser igual mi voltaje base 1 al cuadrado dividido entre mi potencia base 1. Para esto, lo único que voy a hacer es lo siguiente. 15, reemplazo, lo que debo dar 15 kilovoltios al cuadrado dividido entre 100. Pero acá ya no le pongo ningún otro valor más dentro. No le pongo, como dice en otro lado, por 10 al cubo transformo. ¿Por qué? Porque al tener el kilovoltio ampere dentro de este exponencial al cuadrado, va a hacer que se eliminen los megavoltio ampere. Perdón, va a hacer que se eliminen los kilos, el kilo con el mega, y va a quedarme voltaje sobre amperaje. Voltaje sobre amperaje me resulta en ohmios. Entonces no tengo que hacer nada más. No tengo que aplicar un otro factor. Esto va a ser igual entonces a, perdón, más 15 que 0.5. Impedancia base en la zona 1 va a ser igual a 0.0025 ohmios. Lo mismo aplico con todas las zonas. Zona 2, igual voltaje de base 2 al cuadrado sobre impedancia de base 2, igual la base 2 es 15 elevado al cuadrado dividido entre 100. La potencia no cambia. Para esto entonces me va a resultar 15 al cuadrado sobre 100 en 2.25 ohmios. En la zona 3, el voltaje base en 3 va a ser igual el voltaje base 3 al cuadrado dividido entre potencia base 3, lo cual va a ser igual a 75 al cuadrado dividido entre 100, lo cual va a resultar en 56.25 ohmios. En mi zona 4, será igual voltaje base en 4 al cuadrado, potencia base 4, va a ser igual a 12.5 al cuadrado sobre 100, el cual me va a resultar en 1.56 ohmios. Mi voltaje, en la zona 5, perdón, mi impedancia de zona 5 va a ser igual el voltaje de base 5 al cuadrado sobre mi impedancia base 5 igual a 75 al cuadrado sobre 100, lo cual me va a resultar
en 56.25 ohmios. Y por último, en la zona 6, impedancia de base 6 va a ser igual mi voltaje base 6 al cuadrado sobre mi impedancia base 6, lo cual me resulta en 75 al cuadrado dividido entre 100, lo cual me va a resultar en 56.25 ohmios. Perdón, me he equivocado. Acá es 15, va a resultar en 2.25 ohmios. Con estos datos, entonces, regreso a mi tal original. Para lo cual, completo mi cuadro. Mi impedancia base 1 va a ser 0.0025 ohmios. En la zona 2, 2.25 ohmios. En la zona 3, 56.25 ohmios. En la zona 4, 1.56 ohmios. En la zona 5, 56.25 ohmios. Y en la zona 6, 2.25 ohmios. Con esto ya hallé todas las bases que van a conformar el inicio de los cálculos del sistema de potencia. Ya tengo todas las bases. Lo que me pide este problema era simplemente hallar las bases. Tenemos entonces que nosotros poner siempre zonas entre transformadores, porque en esas zonas es donde va a afectar estos valores base para poder hallar los valores unitarios y poder comenzar los cálculos. No sé si alguien tendría alguna duda o pregunta de este ejemplo de hoy. Bueno, si no hubiera ninguna otra pregunta o duda, ya con el poco tiempo que nos queda, por gusto iniciaría avanzar otro problema, porque si se dan cuenta son largos, no nos va a alcanzar el tiempo de acabar. El miércoles vamos a seguir con otros problemas más, para ya estar con los temas avanzados y también preparados para el examen de unidad del miércoles 25 que ya se quedó. Si no hubiera ninguna duda o pregunta o algún comentario o opinión, muchas gracias por su participación el día de hoy. Nos vemos el día miércoles. Ya, Inge, hasta luego. Hasta el Sí. miércoles. Hasta luego, ingeniero.